Siempre he querido tener la altura máxima disponible en Sky, pero nunca lo he conseguido. Todas las veces que lo he intentado he fracasado miserablemente. Pero esta vez me he propuesto conseguirlo, así que me compré 100 hechizos de altura permanente. Sí, has escuchado bien, 100 hechizos de altura permanente para conseguir la altura máxima. Y esta vez seguro que lo conseguiré. O al menos quiero creer que lo conseguiré. Es pura estadística, ¿no? ¿Te imaginas que me quedo chibi para siempre? Espero que no. Y así empezó mi proyecto de 100 hechizos de altura permanente para conseguir la altura máxima. Empecé a ir todas las semanas a Eden para conseguir velas ascendidas. También hacía los fragmentos cada vez que había fragmentos rojos. Y todos los días me iba a la tienda de hechizos a comprar hechizos de altura permanente. Por cada 10 velas te dan solamente 3 hechizos. Y lo peor es que solo puedes comprar hechizos de altura permanente una vez al día. Y después de muchos viajes a Eden, muchos fragmentos, muchas compras y que algún que otro hechizo me lo daría algún espíritu, por fin he conseguido los 100 hechizos de altura permanente. Me habré gastado casi 300 velas en esto, ¿eh? Para que me fuese más fácil medir la altura, me quité el pelo para ser totalmente calvo. Y en la entrada de la casa puse esto para hacer como una especie de medidor de alturas. Sí, ya sé que esto de la altura la gente suele hacerlo en un farolo de páramo, pero cuando yo lo intenté el año pasado me encontré con que no me dejaban en paz en ningún momento, así que qué mejor que hacerlo en la tranquilidad de mi hogar. Después llamé a mi amiga Lady, que tiene la altura máxima, para que se hiciera una foto y así saber más o menos dónde era la altura máxima. Coloqué la imagen encima para ver más o menos dónde tenía que ponerme yo y empecé ya a gastar hechizos en este experimento que podría salir o muy bien o muy mal. Y empezamos mal, ya me hice pequeño. Cuando editaba el vídeo me di cuenta de un pequeño detalle y es que cada vez que me hago grande o pequeño la cámara cambia de posición, o sea no queda fija. Así que la medida que tenía calculada no servía de nada porque se veía alterada por mis cambios de altura. Un pequeño detalle con el que no contaba cuando decidí hacer esto. Cuando utilicé el hechizo 86 vi que tenía una altura bastante cercana a la que yo creía que era la máxima. Pero como quería tener la máxima posible, seguí utilizando los hechizos. Cuando utilicé el hechizo número 71, creí que estaba muchísimo más cerca de la supuesta altura máxima. Entonces, mientras estaba pensando en si seguir utilizando hechizos o no, mi muñeco se quedó dormido, y cuando lo puse de pie la cámara se movió y sobrepasaba la línea de la supuesta altura máxima. Como estaba dudoso de si tenía una altura decente o no, llamé a Lady de vuelta para confirmar que realmente no tenía la altura máxima ni de lejos. Para evitar errores cambié el sistema de la cámara. Utilicé la cámara de otra persona para que estuviera fija y así poder medir mejor la altura máxima. Por mucho que mi personaje se mueva o se duerma, la cámara siempre estará estática y la marca siempre será la misma. Volví a llamar a Lady para calcular la altura máxima exacta. La molesté mucho ese día. Sí, gracias Lady por la ayuda y la paciencia, de verdad. Y una vez que todo estaba perfecto y no habría margen a error, continué con esta locura de los hechizos de altura permanente. Cuando utilicé el hechizo número 6, vi que tenía una altura bastante alta y me quedaba muy poco para tener la supuesta altura permanente. Incluso por un momento pensé en dejarlo ahí,
no utilizar los 5 hechizos restantes y quedarme tal cual estaba en ese momento. Pero he dicho que iba a utilizar los 100 hechizos de altura para intentar alcanzar la máxima altura posible y soy una persona de palabra, así que voy a utilizar todos los hechizos restantes hasta gastar los 100. Al utilizar mi hechizo número 2, me volví extremadamente pequeño, y en ese momento ya no me preocupaba ni me interesaba alcanzar la altura máxima, sino que tenía miedo de hacerme aún más pequeño, porque podría pasar. Solamente me quedaba un hechizo, y ese hechizo lo decidiría todo. Sería alto o bajo, no había más opciones. Y teniendo en cuenta que solamente me quedan unas 20 velas extendidas que no quiero gastar por si acaso algún día viene algún artículo que quiero comprar, esa será la altura que tendré durante muchísimo tiempo. Bueno, aquí se decide todo. Voy a utilizar el último hechizo que me queda. Por suerte, aunque no mucha, crecí un poco, pero nada comparado con la altura que tenía en el hechizo número 6, y evidentemente nada comparado con la altura máxima de un Sky Kid. Así que he vuelto a fracasar en el intento de conseguir la altura máxima de un Sky Kid. Pero esto no es lo peor, y es que buscando información sobre la altura máxima de los Sky Kids, me encontré con este mensaje que dejó alguien de TGC, donde dicen que la altura máxima de un Sky Kid es totalmente aleatoria, eso ya lo sabíamos. Pero resulta que entre la altura mínima y la altura máxima hay 4000 alturas distintas que pueden ser de diferencia de un único píxel, y cada vez que utilizas un hechizo de altura permanente, tienes un 0,025 posibilidades de conseguir la altura máxima. Y no se acumula por cuantas más uses, no, cada hechizo de forma individual tiene un 0,025 de posibilidades de conseguir la altura que deseas. Y que solamente se puedan comprar 3 al día y usando solamente velas de Edén es intencional para que sea más difícil y divertido conseguir la altura que deseas. Vamos, divertidísimo, me he gastado 300 velas de Edén y me lo he pasado tremendamente genial, vamos, me he divertido muchísimo, Pero hay algo aún todavía peor, y es que existe la posibilidad de que cada Sky Kid tenga una altura máxima diferente, es decir, que la altura máxima de una persona es posible que no sea tan alta como la altura máxima de otra persona. Iris y yo hicimos la prueba poniéndonos la máscara chibi y como podéis ver estamos en el mismo sitio en el suelo, pero irónicamente, Iris es mucho más alta que yo siendo chibi, lo cual no tiene sentido a no ser que sí que sea verdad que cada uno tiene una altura máxima distinta. Dice Iris que eso me pasa por burlarme de ella por su estatura. Totalmente merecido. Eso significa que me he gastado un montonazo de velas ascendidas para nada. Y lo peor es que seguramente tuve mi altura máxima y la dejé escapar. Ay, no puede ser.